El día de hoy voy a presentar sobre la fruta cocona. Su nombre científico es Solanum sessiliflorum Dunal, presentado por Shirley Gallegos de la asignatura Materia Prima y Post Cosecha. Introducción. La cocona, como su nombre científico es Solanum sessiliflorum Dunal, es una especie nativa del trapecio amazónico. Se puede encontrar en distintos países como Perú, Venezuela, Colombia, Brasil y aquí en Ecuador. Sus frutos presentan una gran diversidad morfológica relacionada con la variabilidad de hábitats, la ecología y el proceso de domesticación de la especie. Es considerada un alimento tradicional en comunidades en donde también, así como es considerada un alimento, puede ser considerada también medicinal o incluso se puede utilizar o dar un uso en cosméticos. ¿Ya? Se cultiva en sistemas agroforestales y chagras en donde aparte esta fruta es natural y da su sabor refrescante y se le atribuye propiedades medicinales como el control de la glucosa, colesterol y ácido úrico, así como los usos tópicos para quemaduras y parásitos. Tenemos la importancia económica, nutricional y agroindustrial. Empecemos por la importancia económica, en donde sabemos que es un fruto amazónico con potencial de aprovechamiento sostenible en la agroindustria, ya que se puede hacer de elaborar distintos derivados de esta fruta como jugos, néctares, mermeladas y productos funcionales. Damos siguiente importancia nutricional. Aporta agua, fibra, vitamina C, carotenoides y compuestos fenólicos con propiedades antioxidantes. La importancia agroindustrial. Su diversidad química y morfológica abre oportunidades para la agroindustria y en producción de alimentos, diferenciándolos el desarrollo de tecnologías de conservación. Además, la presencia de metabolitos secundarios le confiere valor agregado como fuente de compuestos bioactivos de interés farmacéutico y características de la materia prima según la fruta cocona. Del origen, producción, composición general y usos. Como primero tenemos el origen. Como había mencionado antes, la cocona es una especie nativa del trapecio amazónico y endémica de la región. Se cultiva principalmente en sistemas agroforestales y chacras por comunidades nativas y colonos. Es reconocida como un alimento tradicional amazónico y como una fuente de un vínculo cultural y medicinal. Tenemos la producción, en donde sabemos que se realizó distintos tipos de estudios y se encontró tres morfotipos, que es el ovalado, el redondo pequeño y el redondo grande. El cultivo se desarrolla en suelos fértiles influenciados por sedimentos y condiciones ambientales de alta humedad y pluviosidad. Su composición general. Esta tiene metabolitos secundarios como la naringenina, que es la flavonoide, tiene salicilato de metilo y otros compuestos fenólicos volátiles, tiene hidrocarburos de cadena larga asociados a la cutina de fruto, ácidos grasos y sus esteres metílicos y etílicos. Estos compuestos se concentran principalmente en el epicarpio, en donde es la cáscara del fruto, mientras que el mesocarpio presenta menos diversidad química. Sus usos tenemos alimenticios, medicinales y agroindustriales, ¿ya? Como alimentarios tenemos un consumo fresco, como jugos, néctares, mermeladas, salsas. Tenemos las medicinales, son tradicionales, que existe tratamiento en quemaduras, control de la glucosa, del colesterol, del ácido úrico y la eliminación de parásitos. En agroindustriales, su uso es potencial para productos funcionales, nutracéuticos y farmacéuticos gracias a sus compuestos bioactivos. Los factores físicos del deterioro de la cocona. Tenemos daños mecánicos, temperatura, humedad, luz y otros factores físicos relevantes. Empecemos por los daños mecánicos, en donde aquí entra todo lo que son golpes, cortes o presión durante la cosecha, transporte y almacenamiento de la cocona, en donde esto genera heridas en la piel del fruto. Estas lesiones facilitan la entrada de microorganismos y aceleran procesos de oxidación y pardeamiento. Y como consecuencia de esto tenemos que puede reducir la vida útil y la pérdida de la calidad comercial. Como segundo tenemos la temperatura, en donde la cocona se desarrolla óptimamente entre los 18 grados centígrados y los 30 grados centígrados. Pero si nosotros llegamos a tener temperaturas inferiores a 5 grados centígrados, retrasan la maduración y pueden causar daños por frío. Pero si tenemos temperaturas superiores a los 30 grados centígrados, aceleran la maduración, en donde van provocando un ablandamiento y disminuyen la calidad del fruto. Como tercero tenemos la humedad.
La humedad relativa en la Amazonía oscila entre los 60% y los 98%, lo que favorece la proliferación de hongos y bacterias. Si tenemos un exceso de humedad aquí en la Amazonía, podemos evidenciar una aparición de moho y fermentación indeseada, pero si tenemos una baja humedad, podemos observar una deshidratación y una pérdida de firmeza de la cocona. Como cuarto tenemos la luz. La exposición prolongada a la luz solar degrada pigmentos como los carotenoides y la vitamina C. Esto afecta el color característico del fruto y reduce su valor nutricional. Además de eso, la radiación puede acelerar procesos oxidativos. Tenemos otros factores físicos relevantes que es la presión en el almacenamiento. Ahí existe un apilamiento excesivo en donde puede causar magulladuras. Tenemos las vibraciones durante el transporte, en donde esto puede hacer de aumentar el riesgo de microfisuras en la piel y condiciones de cultivo. Suelos poco fértiles y plagas reducen la resistencia del fruto y lo hacen más vulnerables al deterioro. Factores químicos de deterioro de la cocona. Tenemos oxidación, reacción de pardeamiento no enzimático, rancidez, pérdida de nutrientes y otros procesos químicos. Empecemos uno por oxidación. Los compuestos fenólicos y antioxidantes presentes en la cocona, como la naringenina y los ácidos p-cúmarico, son altamente sensibles a la oxidación. Estos procesos provocan pérdida de calor, sabor y valor nutricional, especialmente en el epicarpio, donde se encuentra la mayoría de los metabolitos secundarios. La oxidación en este paso se acelera por exposición al oxígeno, la luz y daños mecánicos. Tenemos dos, reacción de pardeamiento no enzimático. Esto se produce principalmente por la reacción de Maillard entre azúcares, reductores y aminoácidos durante el procesamiento o el almacenamiento. Generalmente generan un escurecimiento de la pulpa y cambios en el sabor, reduciendo la aceptación del fruto en productos al momento para ser procesados como jugos y mermeladas. 3. Tenemos la rancidez. Los ácidos grasos y sus ésteres presentes en la cocona pueden sufrir rancidez oxidativa. Esto genera olores y sabores desagradables, afectando la calidad sensorial y comercial del fruto. La rancidez se intensifica con altas temperaturas y exposición prolongada al aire libre. Tenemos lo que es la pérdida de nutrientes. La vitamina C, carotenoides y compuestos fenólicos se degradan fácilmente por oxidación y exposición a la luz, lo cual esto reduce el valor nutricional del fruto y su potencial como alimento funcional. También existe la pérdida de antioxidantes y disminuye la capacidad de conservación natural del fruto. Luego tenemos otros procesos químicos. La hidrólisis de compuestos fenólicos durante almacenamiento prolongado, la degradación de pigmentos naturales, carotenoides que afectan el color característico, la deformación de subproductos volátiles como el salicilato de metilo, que aunque aporta aroma, puede indicar cambios químicos avanzados en el fruto. Tenemos los factores microbiológicos de deterioro en la cocona. Empezamos por los microorganismos alterantes más frecuentes. Tenemos hongos filamentosos, que son Aspergillus, Penicillium y Fusarium. Tenemos levaduras responsables de la fermentación indeseada en jugos y pulpa. Tenemos bacterias lácticas y coliformes, en donde estos pueden desarrollarse en frutos dañados o mal almacenados. Estos microorganismos aprovechan el alto contenido de azúcares y humedad de la cocona para crecer rápidamente. Tenemos condiciones que favorecen su desarrollo. Tenemos alta temperatura relativa. En la Amazonía decíamos que debe estar entre los 60% y los 98%. Una temperatura cálida de los 18 grados centígrados a los 30 grados centígrados, que acelera así la respiración y maduración del fruto. No debe haber daños mecánicos, ya que en la piel del fruto puede facilitar la entrada de patógenos. El almacenamiento sin refrigeración o en ambientes con poca ventilación. No debe estar eso así, porque igual puede haber más proliferación. Tenemos consecuencias sobre la calidad e inocuidad. Tenemos una fermentación indeseada de la pulpa por cambios en sabor y olor. Tenemos una formación de moho visibles, en donde esto da un rechazo del consumidor y una pérdida comercial. Existe una producción de micotoxinas por hongos, como antes había mencionado, el Aspergillus, que representa un riesgo para la salud. Una disminución del valor nutricional por degradación de compuestos bioactivos y una pérdida de inocuidad alimentaria, lo que limita su aprovechamiento agroindustrial y exportación. Factores enzimáticos de deterioro en la cocona. Tenemos enzimas involucradas. Dentro de estas están la polifenoloxidasa,
PPO, responsable del pardeamiento enzimático al oxidar compuestos fenólicos. Tenemos luego la peroxidasa POD, que cataliza reacciones de oxidación que afectan color y estabilidad del fruto. Después tenemos enzimas hidrolíticas que pueden degradar polisacáridos de la pared celular, reduciendo así firmeza y textura de la cocona. Tenemos cambios ocasionales durante el almacenamiento o procesamiento. Primero tenemos un oscurecimiento de la pulpa por acción del PPO que habíamos mencionado, que es el polifenoloxidasa, y el POD, que es la peroxidasa, especialmente cuando el fruto sufre daños mecánicos y se expone al oxígeno. Tenemos pérdida de color y textura que disminuye la aceptación sensorial. Tenemos también una alteración de la textura, en donde puede existir un ablandamiento progresivo por degradación de componentes estructurales. Y por último tenemos una reducción de compuestos bioactivos como flavonoides y fenoles que disminuyen el valor nutricional. Estrategias para prevenir o reducir el deterioro de la cocona. Primero tenemos buenas prácticas de manejo, luego tenemos métodos de conservación y tecnologías aplicables. Empecemos por las buenas prácticas de manejo, que puede empezar desde la cosecha cuidadosa. Se puede evitar golpes y cortes que favorecen la entrada de los microorganismos. Se puede clasificar y seleccionar en donde se separa los frutos dañados o sobremaduros para reducir contaminación cruzada. Una higiene en la manipulación. Se debe empezar por uso de recipientes limpios, desinfectados durante el transporte y el almacenamiento. Y por último, unas condiciones de almacenamiento iniciales en donde se deben mantener ambientes ventilados y con humedad controlada. 2. Tenemos métodos de conservación. 1. Refrigeración. Debe estar entre los 4 y 8 grados centígrados. Así puede disminuir la respiración del fruto y retrasa la proliferación microbiana. Existe la congelación, en donde prolonga la vida útil de pulpas y jugos, de néctares, en donde preserva nutrientes. El otro es el secado y la deshidratación, en donde reduce la actividad de agua, limitando el crecimiento de hongos y de bacterias. Se puede hacer una pasteurización de jugos y néctares, así se puede inactivar enzimas y microorganismos alterantes. Y trabajar con atmósferas modificadas, control de oxígeno y dióxido de carbono para redactar oxidación y pardeamiento. Tenemos tecnologías aplicables, que es un recubrimiento comestible con antioxidantes naturales, en donde sí nosotros podemos proteger la superficie del fruto y reducir una oxidación. Tenemos un envasado al vacío en materiales de barrera, en donde se puede limitar el contacto con oxígeno y luz. Luego, uso de bioconservadores naturales. Se puede utilizar extractos vegetales con actividad antimicrobiana para prolongar la inocuidad. Y tecnologías emergentes como irradiación controlada o ultrasonido que ayudan a reducir carga microbiana sin afectar nutrientes. Tenemos también lo que son. Conclusión. La cocona es un fruto amazónico con gran valor nutricional y agroindustrial, pero su vida útil se ve limitada por factores físicos, químicos, microbiológicos y enzimáticos, en donde para conservar su calidad es fundamental aplicar buenas prácticas de manejo desde la cosecha, evitando así daños mecánicos y manteniendo condiciones higiénicas adecuadas. Además, métodos como la refrigeración, el secado, la pasteurización y el uso de atmósferas modificadas ayudan a retrasar la pérdida de nutrientes y la proliferación de microorganismos. Finalmente, tecnologías emergentes como recubrimientos comestibles, envasado al vacío o bioconservadores naturales pueden ofrecer alternativas innovadoras para prolongar la inocuidad y el valor funcional del fruto. En conjunto, estas estrategias permiten aprovechar de manera sostenible la cocona, garantizando que llegue al consumidor con sus propiedades intactas y con un mayor potencial de usos en la industria alimentaria. En este apartado presento las referencias bibliográficas. Gracias por su atención, presentado por Gallego Shirley.